Vamos a leer la Biblia un poquito y pedirle a Dios que nos ayude a tener nuestra propia revelación de su Espíritu en tu corazón y poder vivir conforme a ella. Abre tu Biblia en el libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 130. Salmos capítulo 130 y voy a leer el versículo 7. Lo puedes leer juntamente conmigo, ahí va a estar también la pantalla, lo puedes leer en tu Biblia. Y dice así Salmos 137. Dice: Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, su redención sobreabunda. Ahora, si tienes tu Biblia en tu mano, tómala, o confiando en la Biblia, simplemente di: creo en tu palabra, Dios. Creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Y esta serie de salmos, yo estaba leyendo el libro de Salmos desde hace un tiempo y hay salmos como que se escriben por temporadas y por temas. Y estos salmos que se escriben alrededor del 130 hablan acerca del confiar en que Dios va a llevar a cabo su justicia y que los enemigos o la gente que se persiguen o las situaciones complicadas, aunque a veces no está en nuestras manos resolverlas porque tenemos que confiar en Dios, Dios es soberano y tiene el control. Porque aquí dice el versículo 7 del 130: Oh Israel, espera en el Señor. Y a veces los tiempos de espera, los tiempos de silencio para el cristiano no son muy cómodos, o para nadie en realidad, no solamente para los discípulos de Cristo, pero generalmente cuando uno tiene que ver el silencio de Dios o esperar que algo se clarifique, uno tiende a desesperarse, uno tiende a buscar respuestas. Pero cuando uno es discípulo de Cristo, ¿hay discípulos de Cristo aquí, sí o no? Cuando hay un discípulo de Cristo tenemos que entender que Él es el gran maestro. Durante toda su estancia aquí en la tierra como hombre, cuando Cristo se humanó, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, Él fue llamado por sus discípulos maestro. Y a veces tenemos que entender que el maestro, cuando quiere que más bien pongamos en práctica, que aprendamos lo que Él ya ha enseñado, lo que Él ya ha instruido, pues a veces simplemente hay que confiar en que la enseñanza es correcta, en que la palabra de Dios se va a cumplir y aprender a hacer lo que tenemos que hacer a pesar del silencio del maestro. Y les comentaba esto porque muchas veces como hijos de Dios exigimos o clamamos, para que no escuche tan feo, clamamos, pero exigimos de Dios una respuesta, exigimos de Dios una claridad de las cosas que están pasando y en los videos: ¿para qué, Dios, me sirve toda esta circunstancia? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Por qué pasa esto? ¿O para qué? Es lo mismo, al final uno nunca tiene la respuesta y no entendemos cosas que pasan. Y Dios, enséñame, Dios, muéstrame, Dios, revélame, Dios, dame la respuesta, dame la salida a esta circunstancia. Y pedimos que Dios lo haga, pedimos que Dios responda, pedimos que Dios se encargue de nuestras situaciones. Es natural, así solemos hacerlo. Pero cuando tú te das cuenta que Él es el maestro y tú y yo somos los discípulos, tenemos que entender que en el tiempo de la prueba nos corresponde a nosotros responder, actuar, poner en práctica, y al maestro le corresponde dejarte hacerlo. Yo les platicaba que tenía un maestro en la universidad, que ni me acuerdo de qué materia era, pero ahí estaba el maestro, y a la hora del examen, como muchos de nosotros que estamos aquí sentados en cualquier etapa de la escuela, llegaba el día del examen y en mis tiempos se repartía una hojita en cada pupitre, volteada de cabeza, y de pronto decían, listo, volteen a todos y empieza el examen. No sé, ¿todavía estás así los maestros? ¿Todavía estás así? Todavía se sigue haciendo así. Entonces yo recuerdo que este maestro pues empezaba y todos en silencio, ¿no? Y entonces el maestro decía: voy a ir a la cafetería por un café. Y luego se paraba y todos así, y dice: no traigo dinero. Naturalmente se paraba alguien y: maestro, ¿cuánto ocupa para su café? Ahí le va. Dice: no, pero
es que ni modo que así en seco, faltan unas galletas o algo. Pues no, maestro, yo le invito unas galletas, mire, tome 20 pesos. Y vaya por sus galletas, vaya a la cafetería. Y el maestro, ¿sí me alcanza? No, pues complétese, no se preocupe por el cambio. Y entonces el profesor salía, caminaba lentamente, lo recuerdo, caminaba lentamente hacia la puerta, se iba alejando. Algunos de los alumnos asomaba. Cuando ya tenía cierta distancia, tú imaginarás lo que procedía, ¿no? A ver, ¿cuál son iguales? Sí, son iguales. No, estos son diferentes. A ver la respuesta, a ver qué decía el libro. Y tú, al más inteligente, todos le hacían bolita y todo se ponía así. Y hasta que el profe ya se venía de regreso. Ahí viene el profe. Y todos calladitos. Ya. Porque el estudiante, el discípulo, cuando tiene una prueba, le corresponde buscar las respuestas o tratar de escudriñar en su aprendizaje anterior para poder actuar. No es muy normal que un alumno le diga al maestro, déme la respuesta de las 6, por favor. O ayúdeme a resolver la pregunta número 4. Dígame cuál es el procedimiento. Eso no se hace, ¿verdad? El alumno tiene que poner en práctica lo que haya aprendido, y en la prueba el maestro no responde nada. Pero nosotros, como discípulos de Cristo, de alguna manera nos hemos hecho a la idea de que Él tiene que responder de tus preguntas, que Él tiene que resolver tus problemas, que Él tiene que explicarte cómo se hacen los procedimientos. Creemos que Él nos tiene que decir por qué una cosa, darnos respuesta. Y quiero que tú y yo hoy entendamos que cuando tenemos una prueba de parte del Señor, es porque el Maestro ya nos ha instruido, ya nos ha enseñado, ya nos ha guiado, ya nos ha dejado herramientas. Y en ocasiones, algún maestro como cualquier otro, el buen Maestro Jesucristo, en ocasiones se permite que tú le preguntes a alguien más, que tú revises en el libro, que vayas con el que tiene más información, el que tú sabes que entendió mejor, y le preguntes. En ocasiones el maestro te permite eso, porque hoy en día los maestros han reconocido que lo valioso no es tener todo en la memoria, sino saber cómo acudir a las respuestas, cómo encontrar respuestas. Entonces nosotros tenemos esa misma libertad de parte de Dios. No todo va a tener una respuesta de parte de Dios, y menos en las pruebas. Ahora, cuando el Señor guarda silencio, cuando las cosas están en tus manos, bajo la soberanía de Dios, pero eres tú el que tienes que actuar. A veces no ves el final, a veces no sabes cómo es que va a terminar todo, pero si tú sigues el procedimiento, si tú respondes conforme a lo que has aprendido, si tú actúas según la palabra de Dios, según el consejo del cielo, según lo que el Espíritu Santo te ha enseñado, lo que escuchas de tus maestros, de tus hermanos que tienen un poquito más de tiempo estudiando la Biblia, y tú actúas conforme, solamente queda esperar a que las cosas lleguen a su final o a su punto. No es que Dios vaya a resolvértelo, porque no tendría caso. No habríamos aprendido nada si esperamos que Dios resuelva todo. Dios nos muestra cómo hacer las cosas, cómo se vive, cómo se actúa, para que nosotros podamos poner en acción lo mismo. Ahora, Él primero hace, Él primero muestra, Él primero enseña, Él primero lo vive. Y el discípulo, el aprendiz, nosotros después imitamos. Y no queremos que al imitar inmediatamente surja una situación milagrosa que pum, resuelva las cosas. No, actuamos y esperamos que el propósito de Dios se cumpla. Por eso aquí dice el Salmo 130, espera en el Señor. Tú y yo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Corresponde resolver, corresponde vivir conforme a sus preceptos, y al final las cosas llevarán al propósito de Dios si lo estamos haciendo conforme a su palabra. Hay muchas cosas que pasamos ahorita, incluso las superamos, incluso superamos las pruebas, y aún así no sabemos para qué nos sirve. Y aún así no sabemos de qué sirvió tal problema, tal circunstancia, aún ya resuelta.
Pero muchas veces no tenemos por qué entender en qué aspecto de la vida real, como diríamos, se utiliza alguna cosa, sino que se va desarrollando nuestra fe. Nuestra mente va adquiriendo habilidades de resolución de problemas, de confianza, de amor. De todo lo que Dios pone en nosotros se va desarrollando. No es que vayas a tener la situación específica que el maestro te puso en el pizarrón. No es que vayamos a vivir exactamente lo que Jesús dijo tal cual. No es que alguien te vaya a dar una bofetada en la mejilla derecha y tú tengas que poner la izquierda, literal. Él te pone un ejercicio en el pizarrón, pero tú desarrollas la habilidad de comprender a qué te lleva todo esto para cuando tengas una circunstancia similar, no exactamente igual, y confiar en que el propósito de Dios lleva a bien. Ahora, el ejemplo del Señor, su enseñanza, como hemos venido predicando de Cristo los últimos domingos, está basada en confiar en que su amor nunca se acaba. Dice aquí: espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. Amor inagotable. Lo que tenemos también que comprender como discípulos de Cristo no es que nos prueba o nos castiga o nos disciplina solamente porque Él es Dios y tenemos que ser perfectos delante de Él. No, sino que Él lo hace por amor, y que todas sus enseñanzas son basadas en el amor. ¿Y en qué se basa el amor inagotable de Dios? ¿En qué radica el amor de Dios? Porque podemos hablar de su poder, podemos hablar de su gloria, de su majestad. Todo es parte de Dios. Su soberanía, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnitodo, porque Él es todo. ¿Y cuál es el amor inagotable de Dios? Que Él es todo amor. Su amor radica en la redención, en el perdón de pecados. Y es una de las cualidades, si no es que la única cualidad de Dios que podemos imitar. Porque no podemos imitar su poder, no podemos imitar su majestad, no podemos imitar su gloria, no podemos querer ser como Él en la omnisciencia, en la soberanía, en lo todopoderoso, en la perfección. Buscamos ser más como Él, pero algo que podemos ser como Él, y entonces por eso Él lo fundamenta en su palabra como la esencia de su relación con nosotros, es el amor inagotable de Dios. Él nos muestra cómo amar, Él nos enseña cómo amar, y toda prueba se responde en base a su amor. ¿Y en qué radica el amor de Dios? En el perdón de pecados. En que comprendamos en que nosotros éramos necios, pecadores, malos, rebeldes, lejos de Dios, ajenos al Señor completamente, y Él por su amor no tomó en cuenta nada de eso. Miren lo que dice Tito capítulo 3. La carta de Tito 3:3 en adelante voy a leer. Tito 3 dice: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Ese es el origen, ese es donde venimos. Para poder entender el amor de Dios, tenemos que entender dónde estábamos antes. Recuerda que las evaluaciones es para ver si ya mejoramos del punto anterior al punto en el que estamos ahora. ¿De dónde partimos? De que nos odiábamos unos a otros. Eso dice aquí la Biblia, de que esclavizados por toda clase de pasiones no mostrábamos amor al prójimo. Y ahí mismo sigue diciendo qué relación, o qué chiste tiene, no lo dice con las palabras, ¿verdad? Pero para ser simplificado, dice: ¿qué chiste tiene que ames a tus seres queridos, a tu familia, a tus amigos? El más pecador, el más mundano hace lo mismo. El reto está en amar a tus enemigos, y hemos hablado ya un poco de esto, pero es porque partimos de que nosotros éramos así.
Dice, éramos necios, malos, envidiosos y teníamos malas relaciones, nos odiábamos unos a otros cuatro. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y su amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. El amor de Dios radica en que, siendo necios, malos, esclavizados por los placeres de este mundo, que nos odiábamos unos a otros, no tomando en cuenta eso, Él nos lavó. Por medio de su Espíritu Santo nos cambió, nos transformó, nos dio una nueva forma de vida. No éramos así, sino que Él nos cambió a que ahora tengamos una nueva vida, la cual tenemos que poner en práctica, y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Dice el 6, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo fue el que llenó a sus discípulos de su Espíritu Santo para que pudiéramos hacer lo que Él hizo. Porque su amor inagotable radica en el perdón de pecados. ¿Por qué Él puede decir que Él te ama? Porque te perdonó. Tanto que murió su Hijo único, Jesucristo, para que tú no tuvieras esa culpa. Ese es el amor de Dios. No podía perdonarte así nada más, dejar pasar por alto los pecados. Hizo lo necesario para poder olvidar tus pecados. Y Él dice aquí, Tito 3, 6 y 7, por el 6 dice, derramó de su Espíritu Santo sobre nosotros por medio de Jesucristo. Miren, en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 20, habla de los últimos momentos después de Cristo resucitado. Cristo resucita al tercer día de haber sido crucificado. Todos sabemos la historia. Él es crucificado un viernes y el día domingo por la mañana va María Magdalena a visitar el cuerpo para ponerle perfumes, cosas por el estilo, simplemente para llorarlo porque estaba ahí en la tumba, pero la roca había rodado y solamente encuentran las vendas. Entonces María Magdalena le habla a Pedro. Pedro y Juan van, corren, revisan qué está pasando, ven que no está Jesús, ven unos ángeles, los ángeles dicen que Él vive. Luego María Magdalena se encuentra con el mismo Jesucristo allá afuera de la tumba y entonces todos dicen, resucitó, Cristo resucitó. Bueno, aquí en Juan capítulo 20, en una de esas, vámonos allá a Juan capítulo 20. Versículo 20. Bueno, desde el 19 voy a leer. Los discípulos estaban congregados a puerta cerrada, dice la Biblia, porque tenían temor de que pues a ellos también los apedrearan, o los crucificaran, o los mataran, lo que sea. Pues acaban de matar a Jesús, estaba todo muy calientito. Entonces dice el 19, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo, la paz sea con ustedes. Y esto habla de que Él ya se superponía, Él ya aparecía y desaparecía. Si tú lees su tiempo después de resucitado, Jesús ya hacía, ya demostraba claramente su gloria y su poder. Él aparecía, desaparecía, cambiaba de figura, cambiaba de rostro, para que no lo reconocieran. Luego se daba a conocer. Él ya estaba glorificado, ya había resucitado. Entonces estaba la puerta cerrada y Él aparece en medio de ellos y les dice la paz. Lo dice el 20, dicho esto les mostró las manos y el hoyo acá en el costado para que vean. Y dice el versículo 22, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahí dice la Biblia que Jesús en medio de ellos sopló. Reciban el Espíritu Santo. Por eso dice Tito 3, por medio de Jesucristo fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí, y lo dice el 23, que es un versículo que yo cada que leo me pone a cimbrar y me reta, porque es un versículo que mucha gente, pues no sé, no lo ponemos en práctica o queremos pensar que está
por alguna razón extraña. 23, a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Cuando Jesucristo sopla el Espíritu Santo sobre sus discípulos, les dice: el Espíritu que está en mí ahora está en ustedes, y lo que yo hago es mostrar el amor inagotable. ¿Cómo se muestra el amor? Perdonando pecados. Ahora ustedes tienen el Espíritu Santo. ¿Qué van a hacer ahora? Perdonar pecados. Y a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Y Dios deja en nuestras manos esa facultad de perdonar pecados, confiando el Maestro en que hemos aprendido de Él que el amor inagotable del Señor está superpuesto a cualquier otra cosa. Porque en ocasiones se muestra el poder de Dios, en ocasiones se muestra su misericordia, en ocasiones su majestad, pero el amor de Dios es el que nosotros podemos usar, y se usa solamente para perdonar pecados. Bueno, no solamente, pero mayormente se muestra en el perdón de pecados. El amor inagotable de Dios se mostró en el que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así muestra su amor Dios para nosotros. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando Él sopla de su Espíritu sobre mí, es que Jesucristo nos confió esa facultad, porque confía en que nosotros hayamos aprendido de su amor inagotable y perdonemos los pecados. Y si Cristo, como dice Tito 3, siendo nosotros primero necios, malos, pecadores, y nos odiamos unos a los otros, Él, por su gracia, nos lavó, nos transformó, nos cambió, nos dio una nueva vida. Entonces nos corresponde a nosotros perdonar los pecados de los demás. Perdonar los pecados, sí. Si alguien ha pecado contra ti, si alguien ha pecado en tu casa, si alguien ha pecado y te ha ofendido, tenemos que recordar que Cristo nos perdonó a nosotros en base a su amor inagotable. Me voy a regresar a Tito 3, versículo 5. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Por su gracia, por su amor, totalmente por Él, nos hizo justos ante sus ojos. No es que seamos justos. Entonces el asunto está en que nosotros no vemos justo a nadie. Ante nuestros ojos nadie es suficientemente justo. Ante nuestros ojos nadie es suficientemente bueno. Ante nuestros ojos nadie es suficientemente perdonable. Que lo perdone Dios. Que lo perdone Dios. No decimos: ¿quién soy yo? Dios, yo no soy Dios para perdonar, dicen, ¿va? Y Dios, en su amor, en su gracia, nos dotó de su Espíritu para perdonar pecados, para que la gente pueda ser libre de esa condenación, de estar atada al pecado que hizo contra ti. Pero nosotros tenemos esa facultad y no liberamos a las personas, no liberamos a la gente que nos ha dañado. Y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Tenemos eso, no porque lo merezcamos, porque ante nuestros ojos nadie es justo. Ante nuestros ojos seguimos contando los errores y las diferencias bíblicas, teológicas que predica el pastor, que cantan, que hablan, que cualquier cosa. Tenemos que recordar esto, de que Jesús, siendo tú y yo como somos, Él te ve justo. Él te ve justo. Dice el versículo 8, esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas. Por eso no es que tú sientas que se repite la predicación a cada rato, pero la Biblia dice que insistamos en ciertas cosas y esta es una de ellas. Insiste en esta enseñanza para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Son enseñanzas buenas, de beneficio para todos.
Esto nos hace bien a todos nosotros recordar que éramos necios, éramos pecadores. Él fue el que nos perdonó por su amor inagotable. Fue Él. Yo no merezco estar. A mí qué me importa si el de adelante, si el de atrás, si el de un lado merece o no merece. A mí se me perdonó, ahora yo debo perdonar. Jesucristo no es un condenador, no es alguien que está buscando cómo adjudicarte algún pecado para condenarte, para eliminarte, para mandarte al infierno. Eso quedó en el pasado. Esa enseñanza que fue muy fuerte en los 60s, en los 70s, en Estados Unidos en los 50s. No es que esté mal, es la verdad, la Biblia lo dice, pero no es el mensaje de Jesucristo. La predicación que se decía de arrepiéntete de tus pecados, porque si no te va a hacer el infierno. Sigue a Cristo, porque si no lo sigues, hay condenación eterna. Tienes que cambiar tu vida, porque si no, hay un lago de fuego esperándote. Eso se predicaba hace mucho. No es que esté mal, todavía hay que predicarlo porque la Biblia lo dice, pero se pintaba a un Dios, un Señor, que si no lo seguías te condenaba. Y entonces esa era la motivación para acercarse a Cristo, el no irse al infierno cuando uno muera. Pero miren, vamos a regresar al Salmo 130 que leímos al principio y vamos a leerlo desde el principio. Dice el versículo 1 del Salmo 130. Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Ahí está la naturaleza del hombre. Necesito que me ayudes. Necesito, Señor, que entres tú en acción. Escucha mi clamor, dice el 2, oh Señor, presta atención a mi oración. Y luego dice el 3, Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Si Dios te contara tus pecados, ¿quién podría mirarlo a los ojos? ¿Quién de nosotros podría estar de frente y de pie ante el Señor, Dios de los ejércitos, si Él se parara enfrente de ti diciendo, mira, aquí están todos tus pecados que has hecho desde que naciste? ¿Quién podría resistir la presencia de Dios si Él llevara un registro de nuestros pecados, un conteo, una lista? ¿Quién, Señor, podría sobrevivir? Y el versículo 4, fíjense, todavía no está Jesucristo hecho hombre aquí cuando se escribe el Salmo. Y aún así el salmista ya expresa el corazón de Dios. Dice, pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Para que aprendamos a temerte. El perdón es la muestra del amor inagotable de Dios. Y cuando Dios te muestra su amor inagotable y te perdona, entonces de ahí debe venir el temor a Dios. Yo era así, yo era asado, yo hacía esto, yo tengo esto, mi cabeza, mis palabras, mis acciones, yo he sido así. Y aún así, Señor, me permites entrar a tu presencia y me perdonas. Ya no quiero fallarte. Ya no quiero traicionarte, ya no quiero ofenderte, tengo temor de quedarte mal a pesar de lo que hiciste por mí, que fue enviar a tu hijo a morir. Qué mal, qué miedo haber sabido tener la conciencia de que ese hombre, Jesucristo, tu hijo, murió y sacrificó por mí. Y yo de todos modos hago lo que lo llevó a la cruz. Tengo temor de pecar porque sé que me amaste. El amor de Dios nos lleva a tener temor de Él, no su poder, no su gloria y majestad y su mano poderosa y su juicio, no. Porque aquí pudo haber dicho el salmista algo diferente. Tu mano poderosa siembra la tierra y tus enemigos caen derrotados, y humillas al malvado y juzgas al... Por eso te hemos de temer, Dios. No dice eso. Eres capaz de poner el mar en la tierra y la tierra del mar, y eres soberano sobre el cielo y la tierra. Tú acomodaste los astros en el cielo y en tu mano está volver a destruirlo todo. Por eso debemos temerte. No dice eso, aunque Dios es capaz de todo eso. Dice, pero tú ofreces perdón
para que aprendamos a temerte. Nuestra devoción a Dios, nuestra entrega total, nuestra adoración, nuestro temor a pecar, nuestro temor a traicionarlo es porque Él nos ha amado. Porque Él nos ama. Cuando tú amas a alguien y sabes que algo puede ofenderlo, lastimarlo, dices, ay no quiero hacer eso, no se vaya a molestar. ¿Qué te importa que se enoje? No quiero que se enoje. ¿Qué te importa que se sienta mal? No, claro que me importa, porque esa persona me ama. No quiero quedarle mal. ¿Cuánto más Dios, Él con su amor? Es el amor inagotable, dice el 5. Yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas el amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, espera, y ahí está el que leímos, en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado, y es un salmo profético hablando de que Él va a redimir el pecado de todo el mundo y cualquier clase de pecado en la cruz del Calvario. Estos son cientos de años antes, eso todavía no pasaba, pero es en Cristo que Él redime todo pecado. Ese es el amor inagotable de Dios. Ese es el amor que el Señor quiere que sepas que está todo el tiempo. No se trata de que experimentes su poder, porque Él todo lo puede, pero tú dices, bueno, es que necesito que sane mi familiar de esta enfermedad crónico-degenerativa, o necesito sanar yo de esta enfermedad terminal, o necesita este asunto resolverse porque solo un milagro lo va a resolver, o porque necesito que mi hijo, o que mi sobrino, o que mi esposo pase o tal cual milagro para ver el poder de Dios. El poder de Dios se va a manifestar según su propósito, pero su amor inagotable lo podemos experimentar hoy mismo. Es lo que nos lleva a su presencia, su amor. Queremos que Él nos dé respuestas de todo, que Él resuelva, que Él se encargue, que Él nos muestre su gran poder en nuestra necesidad. Por eso dice Tito 3, hay que recordar, insiste que recuerden. El amor de Dios no está en que hace el milagro cuando tú truenas los dedos. El amor de Dios no está en que se resuelve esa situación solo porque crees en Él. El amor de Dios no radica en que ya no vas a tener ese problema o va a terminar todo como tú esperas porque Él es poderoso. No. El amor de Dios radica en que cuando tú y yo éramos pecadores, esclavizados por pasiones carnales, haciendo lo malo, odiándonos unos a otros, siendo perversos, lejanos de Dios, Él de todas maneras nos amó. Envió a su Hijo Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, se entregó por nosotros y olvida todo pecado. Ese es el poder de Dios que se muestra en el amor inagotable de Dios, que puede estar en su presencia y Él dice, eres perfecto. Tú llegas a la presencia de Dios y Dios no dice, a este le falta un poco de santidad, a este le falta un poco de altura, este no está tan hermoso, a esta joven le faltó hablar diferente o vestirse diferente. No. Dice que te hace justo a los ojos de Dios, porque Cristo te lava, Cristo te transforma y te asegura una vida eterna, para que cuando entres en su presencia el Señor diga, eres todo lo que se necesita para estar en mi presencia. Es lo que está diciendo aquí Tito 3. Somos nosotros los que les contamos los errores al pastor, los que le contamos los errores a los que cantan, a los que enseñan, a tu esposa, a tu esposo. Tú les estás contando, tú haces la lista de sus pecados. Dios no es así. Dios no es así. Somos nosotros los que no olvidamos el pecado que han hecho contra nosotros, o lo que creemos que está mal o está bien, cuando Dios nos dice, tú recuerda de dónde vienes tú y que yo te perdono ahora. Recibe mi Espíritu Santo y tú perdona pecados. Tú perdona, porque si no perdonas el pecado de alguien, no le será perdonado. Pero ellos acababan de experimentar la grande muestra del amor de Dios. Hacía un par de días habían visto al mismo Cristo mantenerse en silencio, callado,
mientras iba a la cruz a ser torturado, a seguir siendo torturado y asesinado. Ellos lo acababan de ver. Ellos lo acababan de experimentar cuando el Señor les sopla el Espíritu Santo y dice: ahora ustedes perdonen pecados. Ahora ustedes perdonen. No hay amor más grande que este, que uno dé la vida por sus amigos, que uno dé la vida por otro. Jesucristo nos llamó amigos. Dice, mismo Jesús les dijo, porque el Señor no siempre le dice a sus siervos lo que va a hacer. Dice, pero yo les he abierto mi corazón. Ustedes me conocen y saben lo que voy a hacer, porque son mis amigos. Jesucristo mostró su amor de tal manera que hoy en día tú y yo no podemos decir, yo sí merezco estar en su presencia y tal o cual persona no. No. Insiste, dice Tito, insiste, enseña esto. Y la enseñanza, si la lees completa, es eso. Recuerda de dónde venimos, recuerda que éramos, recuerda cómo era. No es que ya seamos perfectos, pero Él nos ha estado transformando, Él nos ha estado lavando por medio de su Espíritu Santo. El amor de Dios, inagotable, es lo que nos asegura estar en su presencia y que nuestro corazón sea transformado. Otras cosas no las tenemos seguras. No sabemos si vamos a recibir el milagro que deseamos. No sabemos. No sabemos si eso va a cambiar o no va a cambiar. No sabemos si esa enfermedad se va a quitar o no se va a quitar. No sabemos si una cosa va a pasar o no va a pasar. Solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabes es que no importa cómo eres, Él ya te perdonó. Es el amor inagotable de Dios. Eso está latente todo el tiempo. Y por eso es la facultad que nos da a nosotros de poder ser como Él. Porque no todos podemos hacer milagros. Algunos por el poder de su Espíritu tal vez sí. No podemos tener la misma majestad que el Rey, pero sí podemos usar su amor. Ese que transforma, ese que cambia, ese que te da temor de Él. Ese amor inagotable. Sabes, tal vez tú y yo estamos muchas veces esperando que se manifieste el milagro, que la cosa cambie. Y a veces la prueba es la vida misma. A veces hay pruebas temporales, a veces hay pruebas por años, por meses, por semanas. A veces el examen dura un periodo corto, a veces un periodo largo. Y a veces la prueba es la vida. Él no te va a resolver todas las cosas, pero nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha dado el libro, nos ha enseñado, nos ha puesto el ejemplo, nos ha asegurado la vida eterna y nos ha perdonado con su amor. Si de pronto nos hace el milagro, porque lo hace. Si de pronto escucha nuestro clamor y se alinea con su propósito y actúa con mano poderosa, gloria a Dios. Pero eso es algo de lo que no tenemos control, porque a veces no sabemos a dónde nos lleva esta enseñanza. Lo que sí podemos tomar el día de hoy es su amor. Su amor. Esta situación sigue complicada. Acuérdate cómo eras y Él te perdonó. Esto no cambia. Esto no se arregló. Y eso que creo en Dios, he clamado día y noche por meses, por años, por semanas, y esto no cambia. Ese no es el asunto. El asunto es que eras bien pecador y Él te perdonó. Que no importando cómo eres, cómo eras, ni cómo serás, si has aceptado a su Hijo Jesucristo, lo verás cara a cara en el cielo un día. Y Él te recibe justo. Dice: perfecto, eres justo ante mis ojos. Eres exactamente lo que yo quería aquí en el cielo, en la presencia mía, en este hermoso banquete. Eres lo que yo quería. Dice aquí que nos hace justos a sus ojos. Eso es la justicia. Eres lo correcto, no te falta nada, todo bien contigo. Así nos ve Dios. No somos nosotros los que le ponemos tachitas a nuestros colegas a un lado. Pero el amor de Dios, que no se acaba, es el que perdona sin cansancio, para que entonces dejemos de pecar, para que temiéndole, porque Él nos ama,
cambiemos nuestra vida, nos transforma, nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir, de responder. Nos da el ejemplo, nos deja la palabra, te da maestros. Por eso hoy te invito a que aproveches todos los recursos que Él te da. Si no escuchas la respuesta de Dios cuando le estás preguntando algo, Dios, ¿por qué? ¿Para qué? Revélame, respóndeme. Mejor escucha a tu maestro, a tu pastor, a tus líderes. Pon atención en la Biblia, en tu devocional. Tal vez ahí te está hablando el Dios. Ahí están las respuestas. No tiene que venir el maestro a resolverte tu asunto, pero sí te aseguro que te ama. Y si tú con mismo amor actúas conforme a su palabra, a su propósito, todo lo que te suceda, ya lo sabes, te será para bien, dice la Biblia. Confiemos en el amor de Dios. No hay prueba, dice la Biblia, en la que no dé juntamente la salida. Dice la Biblia que no hay prueba que sea más fuerte de lo que puedas soportar, y que Él juntamente pone la salida para que tú salgas, no para que Él te saque. Él ya te sacó del pecado, Él ya rompió las cadenas de la esclavitud, de la maldad. Él ya olvidó todos tus errores. Él ya envió a su Hijo a morir por ti. No necesitamos más. Su amor basta. El sacrificio de Jesús basta. Yo creo que es tiempo de soltar cargas que no debemos tener nosotros, dejar que otros sean libres de las cadenas que nosotros les hemos puesto por no perdonarlos. Y también dejemos de darle al Señor la responsabilidad que a veces nos toca a nosotros de pasar la prueba. ¿Qué más necesitamos si Él te ama? Y su amor inagotable lo puedes vivir hoy mismo. Yo creo que Jesucristo está haciendo algo en tu vida, por eso estás aquí. Yo creo que el Señor está transformando tu forma de pensar, por eso estás aquí. No es normal que un mexicano X un domingo a la 1 de la tarde esté escuchando a un predicador con micrófono. No es normal. Dios está haciendo algo en tu mente, en tus hábitos, en tu vida. Dios lo está haciendo. Confía, espera en el Señor, confía en el proceso, responde conforme a sus enseñanzas y sobre todo imita su amor inagotable. Perdona, suelta. Ya hemos hablado de esto, pero creo que el Señor quiere seguir obrando en nuestros corazones y no vamos a poder volar, por decirlo de una manera, si no perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Es algo de lo que ya hablé hace unos días, hace unas semanas. Pero cuando yo veo el amor de Jesús, cuando yo encuentro el amor de Dios, digo, no necesito más. No necesito más. Él me ama, Él me ha amado. No necesitas más. Confía en que Él te ha dado los recursos. Él te ha dado lo que necesitas para sobrellevar lo que te está pasando ahorita. Cierra tus ojos un momento conmigo. No necesitas más. Cierra tus ojos y piensa en lo que Jesús ya hizo por ti. En que no importando cómo eres, cómo eras, cómo éramos antes, como dice Tito 3, no importando que éramos necios, nos odiábamos unos a otros, éramos envidiosos, esclavizados a toda clase de pasiones humanas. Aún así Él te amó tanto, que te perdonó, que olvidó todo pecado, que no lo contó, que si estaba escrito lo rompió y lo echó a la basura, al fondo del mar. Eso es lo que ya Dios hizo por ti. Él perdonó tus pecados. Él te hizo una persona nueva, limpia, perfecta, recta delante de Él. Y te asegura que así como estás, estarás un día en su presencia en la vida eterna.
Sopla su Espíritu Santo sobre esta iglesia. Sopla tu Espíritu, Dios. Sopla de tu Espíritu Santo. Llena de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Padre, para que podamos tener esa libertad, esa facultad de perdonar los pecados de los demás. Señor, queremos que sean salvos. Buscamos la salvación del mundo, de esta generación, y en nuestras manos está el poder de perdonar pecados, mostrando tu amor. Ayúdanos a mostrar tu amor, que el mundo venga porque conoce tu amor, porque le hablamos de tu amor, porque vivimos tu amor. Ese amor que no condena, ese amor que no trae juicio, sino el amor que perdona. Ese es tu amor que queremos dar a conocer. Señor, gracias porque nos has perdonado. Gracias, Señor, porque no importando cómo somos, tú nos amaste. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a perdonar a los demás, a liberar a los demás del peso que nosotros les permitimos que sigan cargando, porque nosotros está perdonarlos. Señor, ayúdanos a discernir tu amor en cada momento. Que a pesar de la situación que estemos pasando, Señor, por difícil que sea esta iglesia, no dejemos de confiar en tu amor. Señor, que aún mientras clamamos y no sabemos si tendremos una respuesta favorable, un sí o un no, o un silencio de tu parte, nunca dejemos de confiar en tu amor. Oro por esta iglesia que estamos hoy aquí, Padre, para que no olvidemos nunca, todos los que estamos aquí sentados, Señor, en este lugar, no olvidemos en ningún momento que tú nos amas. Ya demostraste tu amor, que tu amor no se va a demostrar al resolver ese problema por el que estamos orando, que tu amor no se va a demostrar al cambiar esa situación por la que estamos clamando día y noche. No, que esta iglesia nunca olvidemos que tu amor ya nos fue dado, que tu amor no se acaba, porque aún nos seguimos equivocando y aún nos vuelves a perdonar. Por eso ya no queremos fallarte, Dios. Espíritu Santo, llena esta iglesia. Llénanos. Llénanos, Espíritu de Dios. Gloria a Jesús. Es el amor de Dios el que cambia nuestra perspectiva de las cosas. El que a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias difíciles, cambia nuestro lamento en gozo, nuestro llanto en alegría, nuestra tristeza en danza. Es el amor de Dios. No es el milagrito, no es el milagrazo, no es la resolución de nuestros problemas. Lo que cambia nuestra vida, nuestro corazón, es el amor de Dios. Ese amor, saber que aún te ama, nos va a ayudar a poder caminar en medio de cualquier circunstancia, confiados, con paz, alegres, porque sé que su amor nunca falla, porque sé que su amor nunca deja de ser. Él me lo mostró y me lo seguirá mostrando, y aunque la prueba se llame vida, algún día estaré en su presencia. Habré sido aprobado, habré sido recibido recto delante de Él por medio de lo que hizo Jesucristo en mi vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos confían en el amor de Dios? ¿Se sienten amados? Eso, gloria. Con que te sientas amado de parte de Dios es suficiente. Doy lugar.